Buenas tardes, hoy hablaremos del sistema cardiovascular. Hablaremos de la anatomía y fisiología del corazón, además de su funcionamiento y su importancia durante el ejercicio. Principalmente hablaremos de la anatomía cardíaca. ¿Qué entendemos por anatomía cardíaca? Es la estructura principal del corazón, que representa el sistema circulatorio. Por acá tenemos una imagen del corazón. Tenemos como principal estructura las capas del corazón. La primera capa se encuentra en el exterior del corazón, sería el pericardio. El miocardio se encuentra al interior y es el encargado de hacer la contracción en el músculo del corazón. Y el endocardio, que se encuentra al interior del corazón. Todas las capas ayudan a que el corazón se proteja, pueda contraerse, y las venas pulmonares. También tenemos válvulas. Las válvulas son las encargadas de dirigir la sangre hacia las cavidades. Tenemos la válvula tricúspide, la válvula mitral o bicúspide, tenemos la válvula aórtica, la válvula pulmonar, que son las encargadas de ir movilizando la sangre dentro del corazón. El corazón como bomba. El corazón es una bomba muscular que se encarga del transporte de oxígeno y nutrientes por medio de la circulación sanguínea. El corazón se conforma de 4 cavidades, las cuales son 2 aurículas y 2 ventrículos. La zona derecha se encargará de recibir y enviar sangre rica en CO2. La zona izquierda se encargará de recibir y enviar sangre rica en O2 por medio de la arteria aorta. Para continuar los temas, hablaremos de la circulación pulmonar o circulación menor. ¿Por qué es menor? Porque el recorrido es mucho más corto que la circulación sistemática. La circulación menor empieza llegando a la sangre por la vena cava inferior y superior, acumulándose en la aurícula derecha, para pasar posteriormente a la válvula tricúspide, acumulando la sangre en el ventrículo derecho. Una vez pasa la diástole, la sangre se dirige hacia la válvula pulmonar, pasando por el tronco pulmonar y para dirigirse hacia las arterias pulmonares y llegar finalmente a los pulmones. La sangre que llega a los pulmones es alta en dióxido de carbono, por lo que dentro de los pulmones se oxigena, y la sangre oxigenada pasa por las venas pulmonares superior e inferior derecha y superior e inferior izquierda. Una vez pasa por esas venas, la sangre pasa por la aurícula de izquierda. El flujo y la presión de la sangre hace que pasen por la válvula mitral o válvula bicúspide, acumulándose dentro del ventrículo izquierdo. Una vez pasa la sístole, la sangre se dirige hacia la válvula aórtica para luego dirigirse a la aorta. Una vez llega a la aorta, la sangre se dirige hacia el cuerpo, se entregan los nutrientes y los factores esenciales que nos entrega la sangre, y nuevamente empieza el ciclo, volviendo la sangre rica en dióxido de carbono, pasando por las venas cava superior e inferior, y se repite el ciclo. El sistema del citoconductor es el conjunto de estructuras especializadas que generan y transmiten un impulso eléctrico, que son responsables de la contracción cardíaca, permitiendo que el corazón lata de forma coordinada. En ellos tenemos 5 puntos, que sería, para empezar, sería el nodo sinusal o sinoauricular, que es el encargado del impulso eléctrico que necesita el corazón, así para que lata. Empiezo del nodo. Sí, se estaba hablando con un momento así como para cortar, sí, pues. En ellos tenemos 5 puntos, que sería, el primero sería sinusal o sinoauricular, que es el que genera el impulso eléctrico
que necesita cada latido. Es como el marcapaso del corazón. El nodo auriculoventricular retrasa brevemente el impulso para que los ventrículos se llenen de sangre. Como tercer punto tenemos el haz de His, que es el que conduce el impulso desde el nodo AV hacia los ventrículos. Después tenemos las fibras de Purkinje, que ellos ramifican por las paredes ventriculares y provocan la contracción rápida y coordinada de los ventrículos. La función principal de todo esto es generar un ritmo cardíaco, coordinar la contracción de auriculares y ventrículos, mantener un flujo sanguíneo eficiente hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Bueno, ahora para explicar la frecuencia propia de cada estructura, en el nodo sinusal la frecuencia de latidos son de 60 a 100. En caso de que esto llegue a fallar, entraría lo que es el nodo auriculoventricular, que ya la frecuencia sería menos de 40 a 60. Y si pasa que si la sinusal y la auriculoventricular fallan, ya entraría el haz de His, donde las pulsaciones serían de 20 a 40, pero en este caso ya correríamos el riesgo de un paro cardíaco, ya que los latidos son demasiado pocos para una persona, donde ya entraría con desmayo, posición borrosa o poco equilibrio. Pasando con el ciclo cardíaco, empezamos con la diástole, que esta fase empieza con la relajación del corazón, produciendo que los ventrículos absorban la sangre para luego expulsarla hacia la sístole, que es donde la sangre pasa desde los ventrículos a las aurículas, donde esas mismas se contraen para liberar la sangre hacia todo el organismo y luego volver a recibirla para volver a la diástole, donde empieza todo el ciclo nuevamente, al igual que al inicio. Bueno, el gasto cardíaco sería la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. La fórmula sería la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. En este caso aplicaríamos lo que es mi fórmula, que sería la frecuencia cardíaca, que sería 60 por 60, que esto nos daría un resultado de 3600, que esto sería mi gasto cardíaco. Por minuto. La frecuencia cardíaca sería el número de latidos por minuto, y el volumen sistólico sería como la cantidad de sangre expulsada por cada latido. Durante el ejercicio, nuestro cuerpo necesita de oxígeno, por lo cual el corazón, para poder compensar esta falta, comienza a latir más rápido, aumentando su frecuencia cardíaca y el volumen de sangre por minuto. En este proceso, el cuerpo genera adaptaciones hipertrofiando el corazón, y por eso en el corazón de un atleta se ve que es más grande durante los procesos de examinación anatómica. El corazón suele pesar de entre 250 a 300 gramos. En el corazón de una persona sedentaria, al ser más pequeño, necesita de mayor frecuencia cardíaca, por lo cual la persona sedentaria en reposo se encuentra entre 60 a 70 pulsaciones por minuto. En cambio, el corazón de un atleta, al ya estar preparado, sus pulsaciones por minuto suelen ser de entre 40 y 50. En conclusión, el corazón es un órgano esencial. Su función es la de una bomba, y gracias a esto y a su anatomía, y también al sistema de conducción eléctrica, nos permite el ciclo de la diástole y la sístole para mantener la circulación sanguínea en el cuerpo. A través de la circulación menor y mayor se asegura el intercambio de oxígeno y nutrientes en todo el cuerpo. Y bueno, el rendimiento del corazón se expresa en el gasto cardíaco, que depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico.